Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes. Hoy nos acompaña Olga Lucía Santamaría Cabrales, especialista en el tema de innovación social. Bienvenida, Olga. Muchísimas gracias, Eric. Es un gusto estar con ustedes hoy. Gracias. Olga, queríamos empezar por lo más sencillo. ¿Qué es esto de la innovación social? Bueno, pues no se trata de tecnología de aviones. En realidad siempre pensamos que la innovación social va más allá y no es nada más que una nueva forma de hacer las cosas, que tiene tres componentes. Un primer componente es mejorar las condiciones de una sociedad y puede ser un producto o un proceso que a través de esa mejora de la sociedad también genere procesos de relación entre ellos. Los actuales, procesos que existen en el mundo han dejado relegados a algunas sociedades o comunidades. Lo que pretende la innovación social es que esas sociedades hagan parte de este entorno. Eso es en realidad innovación social. Muy bien. Dentro de las inversiones que hemos hecho en Colombia, hemos visto que la innovación social ha sido una de las grandes herramientas que está utilizando Colombia en este momento. No sé si nos puedes contar un poco cómo se ha mezclado, cómo ha sido también una respuesta a los últimos años del país. Creo que ha sido muy positiva. Ok, yo creo que con el tema de emprendimiento específicamente, cuando nosotros logramos que las personas exploten en el buen sentido los saberes y las comunidades se unan y sean conscientes de las necesidades que tienen, también surge entonces un proceso de reconocimiento de sí mismos y de todas sus culturas. Al tener ese reconocimiento y ese proceso, es lógico que empecemos a cuestionarnos si lo que existe está siendo positivo o negativo. Frente a eso y unos años de transición del tema de violencia, una posibilidad de tener la paz a la mano, todos estos cuestionamientos pues hacen que la gente diga que puede mejorar su calidad de vida. Al querer eso, que creo que es lo que queremos todos, pero cuando tus condiciones de vida no se dan y tus necesidades van más allá de lo que puedes obtener, pues evidentemente tienen que existir opciones mucho más creativas para que ese nivel de vida mejore. Entonces la gente se empodera y dice, bueno, esto no es el papá gobierno el que me lo tiene que solucionar, esto no es la academia, esto no es el alcalde, no tiene nada que ver con eso, es mi vida y yo la tengo que lograr. ¿Quiénes son mis pares? Pues quienes tengo alrededor, quienes tienen la misma problemática que yo y quienes queremos salir adelante. Entonces el tema de innovación social va un poco pegado a las pasiones, a los quereres de la gente, a lo que les mueve las vibras, a lo que hace que esas personas se levanten, estén en su vida, tengan un día a día, pero que al final tengan una respuesta positiva, no que vivan ese día a día esperando que algo mágico suceda, sino que la magia la hacen ellos mismos. Entonces la comunidad decide frente a todo ese tema violento que hemos vivido, frente a esas necesidades que tenemos, a esas condiciones de vida, bueno, vamos a poner manos a la obra y surgen también facilitadores. Yo no quisiera decir que somos expertos en innovación, sino facilitadores, gente que sabe leer contexto, que llega y le dice a la comunidad nuevas formas de hacer que ese contexto mejore y que lee además esa problemática, que genera procesos de empatía. Hay un desarrollo social muy importante detrás de la innovación y es que tú logres que la comunidad te cuente su día a día. Partiendo de ese conocimiento es que tú puedes desde otra óptica, ¿cierto? Como decimos, como dice el dicho, desde los toros desde la barrera se ven mejor. Entonces desde esa óptica poder ofrecer una solución. Sin embargo, esa solución nunca puede estar lejana de los anhelos de la comunidad o de la sociedad, porque si no, el impacto va a ser tan grande que lo que puedas hacer es generar un retroceso, no un proceso hacia adelante o una mejora sistémica. Entonces, cuando la mejora no es sistémica, lo que haces es alterar, digamos que la sociedad o la comunidad, el ritmo que traía y puedes llegar a hacerlo mucho peor el problema de lo que estaba antes. Entonces es un poco de cuidado frente a los que expertos de innovación nos llamamos, con un respeto muy claro por el tema cultural y concientizar a los jóvenes de que existe una cultura y de que la innovación social lo que pretende no es borrar la cultura, sino mejorarla y tal vez llevarla por un camino donde haya unas condiciones de vida mucho mejores. Muy bien. Ahora comentabas algunos actores, ¿nos puedes aclarar
cómo funciona este ecosistema, quiénes participan típicamente, porque sospecho que en cada comunidad habrá variantes. De acuerdo. Pero más o menos un poco para entender quiénes pueden participar y cómo aporta cada uno en el juego. Bueno, lo más importante es que en ese reconocimiento de la cultura de cada una de las comunidades, pues también están instancias de gobierno, instancias, ¿cierto?, de la gente que rodea esa comunidad. Lo primero es entender cómo, digamos, organizativamente en esa sociedad se dan los personajes. Pero más allá, digamos, en términos de país, la apuesta y la estrategia ha sido desde Colombia un poco tratar de armar esa triada tan compleja entre gobierno, la empresa privada y la comunidad, ¿sí? Y también, pues, involucrar a las nuevas generaciones a través de la academia. Los ejemplos que existen hoy en día se han dado a través de investigaciones muy formales que se han hecho desde la academia y han llegado de alguna manera a permear el gobierno, y desde las apuestas, digamos, de desarrollo que Colombia como país tiene, se han logrado dar en las comunidades. También es importante decir que los actores no solamente tienen que tener lograr como que se dé la posibilidad, ¿cierto?, de tener la necesidad, sino que también está un tema de acuerdos, ¿no? Porque llegamos a negociar culturalmente, el cambio nunca está bien visto. Entonces, a las comunidades hay que saberlas negociar, en el mejor sentido de la palabra, llegarles al corazón y decirles que va a mejorar. Lo más importante en el tema de innovación social también es concientizar a las comunidades y a los actores involucrados que el cambio no es radical ni rápido. El cambio es paulatino y adicional a eso se da con el ir viviendo la novedad frente al tiempo. Entonces, se puede dar, ha tenido magníficos resultados. Yo creo que en el país ha habido respuestas muy bonitas, pero se tiene que concientizar a la gente antes de, y los actores pueden ser cualquiera. Yo conozco ejemplos con universitarios que han hecho cosas muy bonitas, como desde pintar una calle alrededor de su universidad, en donde concientizan sobre los valores que tenemos que tener en la calle, el ceda al paso, el aquí estamos nosotros, la velocidad, en fin, como cosas mucho más puntuales de inmersiones en comunidades indígenas o afrodescendientes, y algunas, ¿por qué no decirlo? Porque no solamente en temas de innovación trabajamos con actores vulnerables. Para nosotros todas las sociedades están dispuestas y necesitan temas de innovación social que tengan como reflejo lo que sucede hoy en día en diferentes países del mundo, y tampoco, como decíamos al principio, no se trata de tecnología de aviones, sino de encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Por ende, cuando traemos también propuestas de otros países que están bien aterrizadas, porque ese también ha sido otro error típico, el pretender hacer las cosas como se hacen en Suiza o como se hacen en Alemania, pues culturalmente no funcionan. Entonces, sí, las adaptaciones sí se pueden dar frente a ese conocimiento de la cultura de la comunidad. Eso tiene que ver con la siguiente pregunta. El canal lo siguen en muchos países en Latinoamérica. ¿Cómo hacer para que otros países adopten estas diferentes mecánicas? Porque creo que lo apuntás bien, cada actividad tiene que ser muy claramente aterrizada a esa realidad. ¿Qué le podrías recomendar a la gente de otros países para que se adueñe de este concepto y puedan impactar sus comunidades? Pues fíjate que la innovación social, dentro de sus componentes, tal vez la más importante, sin dejar otras por fuera, pero la más importante para mí es que sea escalable, es decir, que tú logres leer el contexto también, que lo puedas replicar en otras comunidades. Entonces lo hemos visto en varios ejemplos, como por ejemplo en la India, con el tema de los lentes de contacto a bajo costo, que hay un tema allí muy lindo, los invito a que busquen ese video, por ejemplo, y entonces es como, mire, todo es susceptible de innovación social. Usted en esta comunidad está haciendo las cosas de una forma. Yo lo invito a que nos leamos como comunidad, a que participemos todos, los expertos, los poco expertos, los nada expertos, y nos sentemos a hablar de qué nos funciona. Cuando eso se da, es más fácil introducir una nueva tendencia, o un nuevo proceso, o un nuevo producto, porque como lo decía al principio, puede ser una cosa tan simple como un nuevo producto.
y ese producto llega a mejorar la calidad de vida, ¿no? Lo hemos visto en otros países, eso depende de lo que queramos lograr. Entonces puede ser una introducción simple en donde un producto o un proceso llega a un punto final al que queríamos y ya desaparece, o puede ser una cosa que paulatinamente mejore gracias a la inmersión de esa comunidad y tenga unos resultados a largo plazo. Entonces, desde la construcción de un estadio, que nace gracias a las necesidades de una misma comunidad y todos aportan desde trabajo hasta dinero, tiempo, que es tan escaso en estos momentos, como la mejora de la calidad de vida en términos de educación, por ejemplo, dando tiempos, por ejemplo, de donación de nosotros como profesionales. Todo ese tipo de cosas se pueden dar si la comunidad está dispuesta y si los actores están encadenados y sabiendo cuál es el objetivo final. ¿Nos podrías contar algún caso o algunos casos puntuales de situaciones, digamos, ya no como lo estamos hablando de forma general o abstracta, sino casos más concretos? ¿Qué nos pudieras contar? Bueno, en Colombia hay muchos y pues digamos que obviamente entre colegas nos contamos los casos. En el Huila actualmente, que yo estoy en el Huila, hay varios. Estamos trabajando en temas alrededor de la ribera del río Magdalena, en temas de turismo experiencial y rural, dándole a entender a las comunidades que nosotros tenemos un tesoro ecológico y ambiental dentro del país, y queremos de alguna manera que ese corredor de las riberas del río Magdalena tengan en cuenta a todas las personas que viven en esa ribera y a todos los campesinos que están allí, que cultivan una tierra con café, por ejemplo, que tienen a su cargo la subienda en temas de pescado y demás, y que pueden ser actores de turismo muy importantes. Entonces, eso se está dando en el país. En el país también hay otros ejemplos. Hay un ejemplo que a ti te gusta mucho y que cuando viajaste a Colombia tuviste la oportunidad de verlo más de cerca, que es con el tema de Ráquira. Ráquira es un pueblo de Colombia que trabaja con ollas de barro, y en un principio pues hay tres cosas importantes que trabajar allí. El primero es que todos tenían una competencia desleal, porque todos vendían exactamente lo mismo al mismo turista, y empezabas un corredor, digamos una calle, le cobraba 5.000, 4.000, hasta que llegaba al detrimento total del precio a 1.000 para que el turista finalmente comprara. Y ese juego llevó a que muchas familias que dependen 100% del ingreso que dan las ollas de barro, pues estuvieran en la quiebra. Entonces, un poco en ese momento, hoy está en el Ministerio de Desarrollo Social, pero en su momento estaba la ANSPE, que era la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema. En esa agencia se trabajaba por la gente más pobre. Y empiezan a verse cordones de pobreza a través del turismo en Boyacá. Y uno de esos ejemplos es llevar a un grupo de expertos en innovación social de esta agencia, y trabajaron por desarrollar toda una línea con sus productos y demás dentro del corredor, en donde unos lograban a través del turismo experiencial no solamente que el turista entrara o hiciera una inmersión en el cómo se hacían las ollas de barro, sino en la extracción del barro, cuál era el proceso, y adicional a eso salían con una ollita de barro que ellos mismos habían hecho. Frente a eso, pues empieza un sinnúmero de cosas logísticas que necesita el turista, transporte, alimentación, y todo pues empieza la sociedad y la comunidad a hacerse experta en eso. Entonces tal vez unos viraron de las ollas de barro a ser los que tenían toda la respuesta en los restaurantes, por ejemplo, pero entonces empieza a diversificarse el portafolio de turismo y hacerle entender a la comunidad que si todos hacen lo mismo, pues no van a obtener ganancias. Eso mejoró mucho, es un proyecto que está en este momento como respuesta del gobierno nacional a esa comunidad específicamente, y hay muchas otras. Se trabaja en Colombia. En este momento estamos trabajando mucho por la comunidad LGTBI, estamos tratando de dar respuestas en términos de educación, en términos de salud. Claro, no todo es perfecto, no todas las comunidades están dispuestas a colaborar, pero esos podrían ser unos ejemplos muy bonitos. Maravilloso. Ya para ir cerrando, ustedes tuvieron la oportunidad de visitar Limón y hemos conversado del caso de Limón. Básicamente, para encuadrar a nuestros seguidores, Limón es nuestra costa atlántica y recientemente empezó a operar
una transnacional que va a atender a buques más grandes y contenedores más grandes, y eso está generando, la eficiencia del nuevo puerto está generando desempleo en el puerto anterior y en algunas otras operadores de contenedores y demás. ¿Qué ideas o qué pinceladas nos podrías dar alrededor de cómo en el país pudiéramos utilizar la innovación social para trabajar la situación en Limón? Ok, tuve la oportunidad de ir a Limón, quedé enamorada de Limón. Pero básicamente la invitación que yo haría, sin hacer una respuesta, digamos, sin dar una respuesta a priori, porque pues sería absurdo, sería la posibilidad o que miráramos el potencial del cambio sistémico que existe en Limón. Cuando nosotros llegamos a Limón, yo veía que lo que te cuento con Ráquira, todo el enfoque es el mismo enfoque del turista que llega, cómo lo atendemos. Entonces hay guías alrededor venden las artesanías de Limón y todo este rollo. Y en el puerto específicamente pues tenemos una actividad específica que ellos van a cumplir, carga o descargue, la posibilidad de trabajar en el puerto, en cualquiera de las áreas y demás. Entonces la invitación sería un poquito a que vieran resultados de largo plazo. Es decir, que dependiendo de la lectura de contexto, llegaran a respuestas de raíz mucho más claras y que en esa lectura le enseñaran a la gente qué otras posibilidades hay. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar un emprendimiento que trabaja con cacao y es una familia de muchos hermanos que se dedican, uno a cacao, otro a plátano, otro a banano, otro a diferentes cosas que allí cultivan, y entonces tal vez se nos escapa, como existe la posibilidad del puerto, se nos escapan otras actividades alternas que no tenemos tan claras, o otras actividades que también pueden estar alrededor del turismo que no hemos explotado. Entonces, ¿por qué no solamente atacar el turista que llega al parque nacional, sino atacarlo desde antes? ¿Por qué no mostrarle? Nosotros tuvimos un guía maravilloso que estuvo más o menos, nos dio una ruta de 1 hora y media esperando que salieran los congos y demás. Entonces, ¿por qué no explotar el avistamiento de aves, por ejemplo? Puede ser una forma de enseñarle a la comunidad que hay otras actividades y que los que tienen la sartén por el mango son ellos, no el puerto. El puerto también depende de ellos y el puerto en gran forma se desarrolla dependiendo de la comunidad. Entonces, cuando yo logro ver eso, también tengo que empezar a entender que tengo que tener niveles de experticia. Entonces, cuando el puerto empieza a decir, oiga, mire, yo me voy a ir para otra parte, ¿cierto?, a buscar profesionales o expertos en esa área, porque aquí no los encuentro, la comunidad tiene que dar respuesta también a eso. Entonces, no solamente son estas actividades alternas que tal vez no han descubierto y que viendo los toros desde la barrera se pueden dar, sino adicional a eso también hacerle sensibilización a la gente de que se tiene que capacitar no en grandes cosas, sino en cosas en las que ellos han venido trabajando. Potenciar de alguna forma la relación entre el puerto y la comunidad también sería muy interesante. Decirle al señor del puerto, oiga, mire, venga, siéntese en la comunidad y mire que si bien es cierto no se tiene un cartón con respecto a la experticia, sí existe la experticia. Entonces, señor puerto, usted, ¿por qué no empieza a trabajar un tema de recursos virados hacia la comunidad en donde la respuesta sea capacitación de primera, que usted responde? Entonces fíjate cómo la comunidad de alguna manera puede decirle a ese puerto gracias por estar aquí, no en la pugna en el que están en este momento, que es como, bueno, y ustedes ahora llegan, contratan profesionales de otros lados y nosotros nos estamos viendo relegados. Cuando nosotros hacemos que esa relación se entienda y que el puerto sepa que también tiene que darle a la comunidad un poco de lo que ha obtenido estando allí, se dan muchas cosas bonitas, porque ellos también podrían ser, por ejemplo, los patrocinadores de esos emprendimientos alternos, enseñarle a la gente cuál es el proceso también de productividad. Entonces, pues no sé, estamos hablando en borrador, ¿no? Entonces, ¿cómo un profesional, a qué edad debería empezar el ejercicio dentro del puerto y a qué edad debería salir del puerto y generar otras alternativas? Entonces, un poco es leer el contexto, la invitación sería leer el contexto, intentar verificar cuáles son los síntomas y las causas de ese contexto, y yo creo que partiendo de esas causas podemos generar unas nuevas estructuras, analizar esos procesos que están existiendo y por qué la pugna se está dando, y decirle a la comunidad, lo invitamos para que desde la universidad podría ser un muy buen actor para sentarlos a la mesa a hablar. Y el TEC, que tiene allí la posibilidad con su sede, es lograr darle la información en el tiempo preciso a la comunidad y al puerto, sentarlos en la mesa, hablar
y dejarle claro al puerto que la comunidad es primero. Muy bien, Olga, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo este conocimiento. Agradecerles a todos por estar con nosotros, invitarlos a seguir el canal y acompañarnos en próximos programas. Muchísimas gracias. Gracias.